Buenas tardes, bienvenido. Aquí está, listo. Volvemos. Disculpen la molestia. Acuérdense que estamos en vivo y en vivo se vale todo. ¿Ok? Entramos a elementos como situaciones, equipos eléctricos, de elementos eléctricos de alguna grúa. Hay que verificar si hay humedad, si hay cables rotos, si ven deterioro en algunos componentes. Mira la cámara. Quiero que veas al link. Suciedad o algo así. Debemos tener especial atención a esos elementos de manera que sea eficiente en el sentido de que esté haciendo la operación o el elemento o la función que tiene que cumplir. Vamos a buscar, en el caso de las llantas, los cauchos, neumáticos, según le digan en cada país, la presión es importante, sobre todo en aquellas grúas que trabajan sobre llantas. Eso lo pueden verificar ustedes en el manual del fabricante, en el manual del operador, o inclusive en las tablas de carga, en los load chart, pueden verificar ustedes la marca de la llanta y la presión que requiere. ¿Okay? Inclusive para temas de trasladar la grúa de un punto a otro, en este caso de estas grúas móviles, obviamente hay que cumplir con los estándares de cualquier ley de tránsito y cualquier vehículo pesado, hay que cumplir con esos estándares. Busquen también en las uniones soldadas de formación, en puntos específicos como los cilindros, en la pluma, pueden encontrar grietas, daños, desgaste, en fin. Los pasadores, los pivotes, pueden ver ustedes, sobre todo donde hay corrosión, donde hay corrosión, aunque sea superficial, son buenos puntos para buscar, porque generalmente el metal, cuando entra en un proceso de formación, genera temperatura, y que ese proceso de formación y esa temperatura generan corrosión superficial en primer término. Recuerden ustedes que la temperatura no es amiga del izamiento en ningún tema, salvo que hayan equipos diseñados para tal fin. Igualmente, los estabilizadores, las cajas de los estabilizadores, las patas, los cilindros, los asientos, los flotadores, como lo llamen en cada lugar, verifiquen deformación severa. Cuando hablamos de deformación, no quiere decir que tengan una puntica doblada y el equipo no funciona. Simplemente busquen deformación que afecte ya te vamos a responder, Franklin, dame un chance. Que afecten en la estabilización o el asiento del estabilizador. ¿Ok? Entonces hay que tener cuidado con eso, porque a veces hay inspectores que son muy normalistas, en el sentido de que es lo que dice la norma, y si hay una deformación, sin más o menos el funcionamiento del elemento, lo anulan. Hay que tener cuidado con eso. Igual siempre habrá maneras de consultar o asesorarse. ¿Ok? Franklin me estaba haciendo una pregunta ahorita por el chat. Me decía, ¿el cable, es posible cortar esa sección del cable deteriorado? Bueno, Franklin, depende, porque hasta la cantidad de cable que tiene una grúa viene definido por el fabricante. Entonces también depende de las líneas o las vueltas que tú le vas a dar en el guarneo, en el ribbing, dice la norma, de las poleas de la pluma a las poleas del bloque del gancho. Entonces, la cantidad de cable es un elemento que influye también. Ahora, si tú te consigues en la punta del cable cercano al bloque una deformación, un kicking o una rodilla, le dicen en algunos lugares, ¿ok? Se puede cortar, pero es que además la cantidad de cable es parte del sistema de estabilización del equipo. Nosotros hemos llegado a hacer evaluaciones a algunos equipos donde encontramos que, por ejemplo, el cable del bloque principal se dañó. Entonces, el dueño de la grúa decidió retirar el cable del bloque principal
pero la grúa trabaja solo con cable auxiliar y eso puede afectar la estabilización del equipo o viceversa. La cantidad de cable en el bloque auxiliar, en el tambor del auxiliar, puede ser suficiente para afectar la estabilidad de un equipo si el cable no está puesto. Por ejemplo, tú tienes un cable deformado o dañado o deteriorado, arróllalo y no lo uses, pero no lo quites del equipo. ¿Qué es recomendable en este caso, Franklin? Dependiendo de la longitud del cable. Hay grúas que vienen con un poco más de cable de lo que pide para ver esos elementos, sobre todo cuando hacen el guarneo, que pueden estar afectando en la cuña, en el socket de anclaje del bloque principal, que se pudiera deformar por algún motivo. Pero también hay que tener mucho cuidado en el cambio del cable, porque pueden generar algún tipo de torque y a lo que le metan tensión al equipo, a lo que le metan peso al equipo, el cable se deforma permanentemente. Eso se ve mucho cuando tú bajas el cable principal, el malacate principal, y el bloque gira. Cuando tú bajas el bloque y el bloque gira, el cable está deformado. Y si el cable está deformado o tiene tensión acumulada por el torque que le dejaron en la instalación, el equipo no debería funcionar. Además que el roce del mismo cable cuando subes y bajas el bloque o subes y bajas la carga genera un desgaste, y les recuerdo las tolerancias que tienen algunos tipos de cables con respecto al desgaste. Entramos a la parte de accesorios también. Cuando tú vas a trabajar con accesorios, y esto es un mal hábito que hay, muchos operadores, muchas personas que trabajan con equipos o con izamiento de carga, o se enfocan en la grúa o se enfocan en los operadores. ¿Qué quiero decir esto? Calificación, certificación, mantenimiento de la grúa, entrenamiento y calificación de los operadores. Pero ¿y los accesorios? Siempre lo hemos dicho, hay 4 elementos que hacen falta para levantar una carga. Necesitas una grúa, un operador, lo que conecta la grúa con la carga, que son los accesorios, y la carga. ¿Ok? Y para los 4 elementos tú puedes tomar acción y debes tomar acción según ciertos estándares. En el caso de los accesorios, ya el estándar de las inspecciones frecuentes. Y ojo, que los accesorios tienen que ser certificados una vez al año, calificados. Algunos accesorios los puedes encontrar a través del fabricante, generalmente, pero también los puedes encontrar en internet. Lamentablemente, a diferencia de los equipos, que tú puedes rechazarlos, pero se pueden en un tiempo prudencial hacer las modificaciones necesarias para calificarlo, los accesorios no. Los accesorios simplemente sirven o no sirven, lamentablemente. Ese es el criterio en ese caso. Hay ciertos atributos que tú vas a poder evaluar. Elongación, por ejemplo, la fiabilidad de dónde viene el accesorio, si el fabricante existe o no existe, si el fabricante además garantiza las formas de fabricación, tratamientos térmicos, en fin, porque cuando se solicita la estampa o el logo o el fabricante, lamentablemente hay personas que se han prestado o a hacer copias de marcas reconocidas, o peor aún, utilizar elementos que no están en condición. ¿Ok? Reducciones de diámetros, de medidas según catálogo. Imagínate tú un grillete de 1 pulgada, cuando te dicen que el 10% del diámetro, estás hablando de 2 milímetros aproximadamente. Hay tolerancias de un 128, hay tolerancias de un 16, de un 164 de pulgadas para quienes trabajan en fracciones de pulgadas. Estamos hablando de números muy pequeños. Las deformaciones en la garganta, los grampers, la utilización, elementos que los componentes, tú no puedes reemplazar componentes de estos equipos, tú tienes que buscar deformación, tienes que buscar torceduras, fisuras, hendiduras, sobre todo señales de temperatura. Yo vi un accidente en un país X, que la cadena salió volando y le arrancó la cabeza a una persona, y resulta que las personas tenían el hábito de con una antorcha calentar la cadena para deformarla y poder meter el grillete, cuando eso es una práctica 100% no recomendada.
¿ok? Estás afectando la integridad mecánica y las propiedades mecánicas de ese material. Si ustedes, pasa algo muy chistoso. Nos encontramos mucho esos grilletes o esos cáncamos, que son estos, los pernos de ojo, brillantes, muy brillantes, como si fueran cromados. Automáticamente, lamentablemente, no pueden ser utilizados. Cada vez que ustedes utilizan un elemento en condición subestándar, literalmente es como si salieran ahorita a la calle sin mascarilla. Ponen su vida en riesgo, ¿ok? Ponen su vida en riesgo. Hay que tener mucho cuidado con eso. Casos donde eslingas sintéticas se reventaron porque ya estaban todas deterioradas. Y mira que yo he visto personas golpeadas por esas eslingas. No los mata, pero el susto y la marca. Hubo uno que trabajaba conmigo en Venezuela, que se partió la eslinga y le hizo una marca y el tipo parecía jugador de fútbol de Perú, pues tenía una línea roja de hombro a cintura que lo cruzaba por todo el pecho. Y esa hematoma, ese golpe le duró casi un mes. Ni les cuento, menos mal que fue una eslinga sintética plana, porque si es una eslinga de cable de acero, lo pica, como el caimán, porque el caimán no muerde, pica en dos. Entonces, ojo, y esto es una realidad, todos los días nosotros vamos a trabajar en campo y evaluamos qué elementos o qué no estamos evaluando. Si tú, por ejemplo, te vas a trabajar con las grúas puente sobre cabeza, en sus modalidades de base aérea completa o pórtico, muy vistas, por cierto, en muelles y en elementos donde se manejan cargas a través de container y este tipo de cargas, hay que verificar mucho el componente eléctrico, hay que verificar los anclajes, y esto no tiene mucho que ver con ASME, sino que se va más hacia CMAA, lo que es los estudios estructurales de fundaciones, de soldadura. Aquí entran un grupo de elementos solo para instalar el equipo. Pero ya cuando trabajamos con el equipo, primero que cualquier cosa, toda la botonera, hay que verificarla, que haga lo que se supone que debe hacer. Verificar la velocidad del equipo, el desplazamiento longitudinal, verificar el desplazamiento del trolley, si los limitadores están funcionando, el limitador de fin de carrera, el limitador de levantamiento del gancho. Pues le dan para arriba y ¡pac! A lo que golpean el gancho con el tambor, le hicieron una muesca al cable y automáticamente deberían rechazar el cable. Los resistores, los motores si están sincronizados, los sistemas de aislamiento, los sistemas de alimentación. Hay grúas de estas que trabajan con 480, 440 para algunos, 440 voltios. Hay unas que trabajan con 220 o 240. En el sistema americano también pueden trabajar con el sistema europeo, que se aplica mucho la electricidad desde Perú hacia abajo. ¿Cuáles son los medios de fijación del cable? Si el cable está en condición estándar, aplica lo mismo de las grúas móviles. Si el gancho gira o no gira, el bloque gira y el cable se entorcha en forma de reloj de arena. ¿En qué condiciones están los ganchos? Si las poleas tienen el suficiente juego o no. Si están sueltas, si tienen desacople, si le falta lubricación. Reparaciones no autorizadas. A veces llegamos y nos encontramos equipos con algún tipo de reparación extraña. Y recuerden que ese tipo de reparaciones debe ser autorizada por el fabricante. ¿Ok? Verifiquen cuando estén trabajando con estos equipos sobre cabeza, desplácenlo por toda la nave y vean si no hay saltos. Porque los rieles a veces, cuando los sueldan en la fabricación, les dejan una protuberancia, no hacen una limpieza de la soldadura o una nivelación como tal de todo el tren de carrera, y eso puede hacer que la grúa esté absorbiendo, esté haciendo pequeños saltos. Y esos pequeños saltos con carga generan sobretensión.
algo que se llaman cargas de choque. No tiene que ser un salto tan grande, aunque los hemos visto. Entonces, en ese sentido, debemos estar alertas a ese tipo de cosas, ¿ok? El desplazamiento, además de la botonera, recuerden que teóricamente todas las grúas puente deben venir con 2 velocidades. Depende de la presión que le hagamos. Evitar el zapping. ¿Saben qué es el zapping? Eso como cuando vemos televisión y le damos a 70 canales. Igual los botones de la grúa, la botonera en las grúas puente, porque pudieran estar ustedes dañando todo el sistema de control de estas grúas. Ellas vienen a control remoto, ellas vienen con control conectado por cable directo o inclusive, para las de mayor tamaño, vienen con cabina en el aire, ¿ok? Igual las señales, todas estas cosas, ustedes tendrán que evaluarlas según cada caso. Los grilletes en particular, y pueden ver ustedes un diagrama de dónde están las medidas que vienen del catálogo del fabricante, que en este caso es Kropp. Obvio, no todos los accesorios son tan comunes. El grillete es uno de los más, es el más común, me atrevo yo a decir. ¿Qué vamos a buscar nosotros entonces? Verificamos la información del equipo, del accesorio. Puede ser marca, debe tener la capacidad o la medida. Buscamos grietas o deformaciones en el asiento donde va el cable. Recuerden que el cable va en el ancla. El mismo cable puede generar desgaste, ¿ok? Por mala utilización del elemento o mal aparejado. Cuando tú vas a hacer tu levantamiento de carga y haces todo el arreglo es qué linga va aquí, qué linga va allá, qué grillete, todos estos elementos, tú haces una precarga de tensión para garantizar que todo esté alineado como debe estar. Si tú le metes carga lateral a un grillete, puedes perder tranquilamente el 70% de la capacidad de la carga, además de deformar. Vas a buscar desgaste en el asiento y puedes buscar desgaste también en el pasador. Hay que buscar torceduras, amellados, deformación del pasador. Si ustedes sienten que el pasador del grillete es dificultoso, cuesta colocarlo en su puesto, puede haber algún tipo de deformación que no es perceptible al ojo, pero que sí se mide con un pie de rey, con un vernier, un calibrador, como lo llamen en cada caso, les puede dar información o les pudiera estar diciendo a ustedes, epa, aquí está pasando algo y este grillete no se debería utilizar. Muy importante, la garganta. La garganta del grillete, el espacio por donde pasa el cable, es un elemento crítico y en este caso no se acepta más del 10% de deformación con respecto al diámetro original. ¿Dónde buscamos eso? Pueden ver el diagrama que está aquí al ladito del grillete. En ese diagrama ustedes van a ver la medida A. La medida A, y se pueden ir en base al grillete que ustedes tienen, se pueden ir al catálogo, lo pueden conseguir en internet, eso es, ya hoy en día todo eso es gratis y es de libre acceso. Y si por ejemplo esa medida, imagínense ustedes que esa medida es media pulgada son 13 milímetros, por decir algo, 12.5 milímetros, 13 milímetros, 13.7. Sáquenle el 10% de eso. Estamos hablando de 1.3 milímetros. O sea, es casi nada. ¿Ok? Y entonces ahí nos encontramos nosotros también temas que son delicados porque cuando tratamos nosotros de explicarles a las personas, a los clientes, que el equipo está rechazado, es complicado. Yo me imagino que algunos que están en este grupo les pasa, si trabajan con inspección o han estado en el ambiente de izamiento, les pasa eso. A veces explicarle que un grillete, por ejemplo, exceso de alambres rotos, hablando aquí de los cables en este slide. Ah, pero ¿el alambre de qué depende? Ah, bueno, depende del tipo de cable con el cual fue constituido o fabricada la slinga de cable de acero. Porque dependiendo del tipo de cable pueden ser 5 alambres en un cordón o torón, 10 alambres en un ley, pero hay otras especificaciones dentro de la norma que te dice, por ejemplo,
que 10 alambres en un cordón, 20 alambres en un cordón, 40 alambres en un ley, porque la forma, la fabricación del del cable y los componentes, puede ser un 19x7, puede ser un 8x24, en fin, formas de arrollado y tantos fabricantes, tantos métodos, aparte que hay cables que son muy específicos. Tú te vas, por ejemplo, a los cables de perforación petrolera, son únicos, los que usan los taladros. Es un cable con una fabricación específica. Los cables para alta mar también tienen su fabricación específica. Entonces, para cada caso hay que tener atención. Severa abrasión localizada. Mira, la desviación más común en cables de acero es deformación. Cualquier deformación que tenga el cable en cualquiera de sus componentes, automáticamente lo anula. Si tú tienes deformación localizada, que es muy común en los ojales, por sobretensión o por mal arreglo, automáticamente la eslinga queda fuera de servicio. ¿Ok? En el caso de las eslingas sintéticas que hoy día se han posicionado muy bien por ser livianas, por ser económicas, pero además son muy delicadas comparadas con otros equipos. Tenemos el daño por contacto con químicos, a veces no es perceptible, se puede ver por un desgaste que sale como una pelusa de la eslinga o por decoloración. A veces nos ha pasado, y lamentablemente es triste, pero cuando tú le dices a una persona, mira, esta eslinga tiene un cambio de color en esta zona y la eslinga queda rechazada, no, pero si esa está buena, pero no podemos hacer nada. Desgaste interno, abrasión, muy común con las eslingas sintéticas, sobre todo las planas. Por ejemplo, deformación porque tú utilizaste cables, eslingas sintéticas planas con grilletes que son para cables de acero o para cadena. Porque cada eslinga tiene su grillete. Entonces, cuando tú agarras eslingas planas y las colocas en grilletes que son para cable, hay una reducción del ancho de la eslinga. Esa reducción automáticamente, si es más del 10% de la medida original, la eslinga queda fuera de servicio. Si no tienen etiquetas, si ustedes agarran una eslinga y la eslinga no tiene etiqueta, sáquenla. No, pero aquí tengo yo otra igualita del mismo color, del mismo fabricante, pero no tiene identificación. Al igual que con los productos químicos, una norma con los productos químicos es no utilice químicos si no los identifica. En los accesorios es exactamente igual. Si tú no tienes identificación de un accesorio, no lo uses. Y les recuerdo que accesorios, las eslingas son accesorios. ¿Ok? Atentos con eso. Brazos articulados. Aquí nos encontramos nosotros igual. Hay que verificar puntos de interés, en este caso los pivotes, soldaduras, además de los ganchos. Hay que verificar el sistema hidráulico y en este caso es importante. Y no sé si a ustedes les ha pasado que se consiguen estos equipos y ellos hacen una flexión de la pluma cuando está totalmente extendida. Los coeficientes de flexión aparecen en el manual del fabricante. Vean ustedes, por ejemplo, si tiene ayudas operativas. Hoy en día algunos fabricantes han de verdad robustecido bastante estos equipos y agregan, por ejemplo, alarmas de limitación de carga. Yo soy fanático de eso. Cuando un equipo está en sobrecarga, que automáticamente se bloquea. Pero entonces los operadores, ¿qué hacen? Cuando un jefe compra una grúa, el operador lo primero que pregunta es, mira, ¿cómo va el paseo la grúa cuando se bloquea? Sin entender que el bloqueo de la grúa es una forma en que el equipo se protege. Hoy que son más computarizados que nunca, que es casi como casi como jugar un videojuego. Estos equipos son más capaces con menor tamaño. Usted puede conseguir un equipo que pudiera parecer de 50 toneladas y resulta que levanta 300. Pero si tú no respetas al equipo y no respetas sus ayudas, no estás haciendo nada, honestamente. En los brazos articulados es muy importante enfocarse en los anclajes. Ver en qué condición están los anclajes de la grúa con respecto al chasis
Recuerde que los brazos articulados, igual que los boom truck, son dos elementos, la grúa y el chasis. El chasis es el camión que tú compraste donde tú instalaste la grúa. Que tú le haces un sistema de toma fuerza para que la potencia hidráulica del motor del chasis alimente la grúa, igual que el sistema hidráulico. Pero hay que tener mucho cuidado también en cómo estamos anclando estos equipos. Buscan deformación, busquen los pivotes en los elementos estructurales, los cojinetes de las secciones de la pluma cuando se extienden. Esto aplica casi lo mismo con las bombas de concreto. Lo que pasa es que las bombas de concreto la carga es dinámica porque es impulsada desde abajo por toda la pluma hasta el punto donde se vacía el concreto, pero es un brazo articulado igualito. Es más complicado inclusive porque esa carga dinámica le puede estar aplicando estrés o esfuerzo en puntos específicos de la pluma, mientras que con las grúas tradicionales de brazo articulado, el esfuerzo se concentra o la presión se concentra en el gancho o en el malacate o en el accesorio que tenga el brazo articulado. Las grúas torre, obviamente hacer inspecciones frecuentes no es sencillo, con una grúa torre puede estar a una altura considerable, pero siempre hay componentes que son importantes, sobre todo los miembros estructurales del equipo. Hay que ver en qué condiciones están los tensores, las cuñas, los tirantes, ver el asentamiento de la grúa y el comportamiento de la grúa con el viento. Recuerden ustedes que estas grúas, por ejemplo, cuando hay vientos muy fuertes no pueden operar y además deben ser dejadas en posición de veleta. ¿Ok? Son muy útiles, muy utilizadas en el sector de la construcción, tienen la limitación de la altura y de la visión. La persona que opera una grúa torre debe ser físicamente resistente para subir y bajar, debe tener buena visión por la distancia, además una muy buena comunicación a través de dispositivos, pero es que ya hoy en día inclusive hay grúas torres que son a control remoto. Las grúas a control remoto automáticamente son más complicadas. La gente puede pensar que es más sencillo. Pero la precisión que hay que tener y la práctica que hay que tener para poder operar uno de estos elementos a la distancia, a través de un mando que es bien pequeño y que puede confundirte en algún momento, es bastante delicado. Equipos auxiliares, el montacargas, y pueden ver ustedes más o menos lo que una persona normalmente debe verificar de forma rápida. La cabina del operador, que el elemento esté limpio, que las superficies antirresbalantes estén funcionales, que toda la información que debe estar esté, la tabla de carga, y para quienes no lo saben, sí, los montacargas tienen tabla de carga, hacer revisión tradicional del motor, niveles de fluido, refrigerante, hidráulico, aceite de motor, en fin, todos los elementos que pueda tener el montacarga. Si las llantas son de aire, dependiendo del tamaño del equipo, verificar que la presión sea la correcta según el estándar del fabricante. En los elementos de transmisión, y estamos hablando de las llantas que generan el movimiento, ya no son las traseras, son las delanteras, a través de la fuente de poder, todo lo que tenga que ver con sistema hidráulico, huellas de aceite, verificar los componentes debajo de la cubierta del motor. No es que tengan ustedes que ser mecánicos perfectos para cada caso, esa no es la idea. La idea es que sean capaces de identificar un cable roto, una manguera que esté fugando, mangueras agrietadas, acoples desconectados, en fin. Igual vamos a probar los controles del equipo. En la parte de la torre, lo que llamamos el mástil, deformación o impacto, tanto en el respaldo como en los componentes del mástil, también las horquillas, las chanclas, los elementos de levantamiento, las uñas, también lo dicen en algunos lugares, no pueden tener deformación, generalmente o están deformadas o están desalineadas entre ellas. Ninguno de los dos elementos se permite. Si hay una deformación entre el 5 y el 10% o una inclinación, una separación de la inclinación por deformación de más del 10%, automáticamente las chanclas tienen que ser reemplazadas. El equipo no debería operar, ni mucho menos operar levantando carga con una sola horquilla, con una sola uña, con una sola chancla, porque entonces van a generar deformación y el montacarga no vino para eso. Lamentablemente el montacarga es el equipo de izamiento más común en todas las empresas
y en algunos lugares el único. Entonces, como es el único, todas las cargas lo quieren levantar con ese único equipo, sin entender que es la carga la que te pide. La carga es la que te dice qué grúa tienes que tú buscar. Si es un montacarga, si es un telehandler, si es, en fin. Un equipo muy común, nos encontramos nosotros, es el camión canasto, el bucket truck, el camión cesta, le dicen en Venezuela. Este equipo, igual que el boom truck, está compuesto de dos elementos en líneas generales. Lo que es el chasis, el tren motriz, y lo que es la grúa o la plataforma como tal. Muy importante. Mira, recientemente acá en la República Dominicana, lamentablemente 2 personas fallecieron porque el anclaje se partió. Los anclajes de la pluma en el chasis. ¿Okay? Hay que verificar además elementos como pruebas dieléctricas, según sea el caso. Algunos de estos equipos generalmente se utilizan para trabajo en líneas energizadas. ¿Ok? Pueden ser circuitos de distribución, puede ser circuitos de transmisión, depende. Para cada caso hay pruebas dieléctricas específicas según la norma. Ustedes tienen que solicitar esas pruebas dieléctricas, el canasto debe estar también aislado. Tienen que hacer la prueba de los mandos, tanto a nivel, los mandos principales que están a nivel de la canasta, como los mandos de emergencia. Recuerden que todos los equipos de levantamiento, las plataformas de elevación móviles de personas, o los man lift, o los aerial lift, que es el nombre real, cuentan con 2 mandos. Hay un mando que está en la zona baja, que es el mando de emergencia en caso de que a la persona que esté arriba le pase algo. Hay que verificar, en el caso del chasis todo, freno, fluido, funcionamiento, mantenimiento. Hay que verificar daños estructurales y corrosión en los miembros de la pluma de levantamiento. Hay que verificar inclusive si los elementos de levantamiento de carga, que algunos tienen y otros no, están funcionales. Generalmente trabajan con soga sintética, no trabajan con cable, generalmente. Hay que hacer verificación de los estabilizadores. Los estabilizadores siempre o en su mayoría son operados desde abajo y el resto de la operación es desde arriba. Hay unos mandos en la parte trasera en muchos equipos que son los que permiten hacer el seteo de la grúa, el seteo de la plataforma. Caso de los telehandlers, por ejemplo, aquí hay un mix. ¿Por qué es un mix? Porque el telehandler es un equipo diverso que te permite varias configuraciones. Esas configuraciones pueden ir desde el hecho de ser literalmente un montacarga con pluma telescópica hasta se puede convertir en un aerial lift si le colocas un canasto, se puede convertir en una grúa telescópica si le colocas el gancho con malacate, porque tienen esa posibilidad. Para cada caso hay ciertos elementos muy importantes en este equipo, la presión y el tipo de llantas, porque ellos desplazan y trabajan mucho sobre llantas. ¿Ok? Igual, hay que hacer las verificaciones de la información, pedir documentación, probar los mandos, las configuraciones de desplazamiento. La mayoría de los telehandlers vienen con 3 formas de desplazamiento, que es cómo giran o cruzan o se mueven las llantas. Hay casos que solo cruzan adelante, hay casos que cambian la forma de girar y giran atrás, o giran las 4 sincronizadas en la misma dirección o en dirección inversa para hacer desplazamientos en diagonal. Igualmente tienen la posibilidad del elemento de estabilización, por eso es muy importante en la parte del chasis verificar los pivotes y la estructura y en qué condición están. Eso es crítico para estos equipos. Igual la capacidad o la calidad de los estabilizadores. Los acoples, estos equipos llevan mucho impacto en la zona de los estabilizadores por mala operación. Las plumas generalmente vienen de 3 o 4 secciones dependiendo del tamaño, pero generalmente se ve mucha corrosión o se ven marcas de los cojinetes porque el engrasado o el lubricado es muy pobre. Las chanclas, las horquillas, tienen el mismo estándar del caso de los montacargas. Si hay deformación, se retiran. Lamentablemente hay personas que agarran y las cortan o le sueldan un elemento adicional porque necesitan una horquilla más larga. Si necesitas una horquilla más larga, no tienes que soldar la horquilla. O te buscas un montacarga, un telehandler más grande, o te buscas una grúa. Pero tú no puedes afectar el diseño de origen del equipo, porque al hacer eso, automáticamente el equipo no se debe usar.
Los ganchos. Hay ganchos que son componentes y hay ganchos que son accesorios. Pero en este caso vemos en el ojo y en el gancho como un accesorio en el sentido de que se va a buscar elongación, los pasadores, si vino de origen con el pasador, cómo está el asiento del gancho, si hay deformación, rebaba o marcas, si hay desgastes o torceduras, señales de soldadura. Pero además, entramos en otro elemento que aplica también para el gancho como componente del gancho de la grúa. Los ganchos se dividen en 3 zonas, ¿ok? Y resulta que las tolerancias o las formas de inspección para esas 3 zonas son diferentes. Si tú ves la zona aquí, la zona C, que es la zona superior y trasera del gancho en este caso, solo te permite 5% de reducción del diámetro original. Mientras que en la zona B, que es la zona del asiento del gancho, te permite hasta 10%, ¿ok? Esto aplica para componentes y aplica para accesorios, pero la punta del gancho no tiene tolerancia. ¿Qué significa la punta del gancho no tiene tolerancia? Si tú ves el gancho y tiene este fenómeno, que la punta va deformada hacia alguno de los 2 lugares, no hay tolerancia, el gancho no sirve. Si la garganta se abrió y hay una deformación en la punta, porque resulta que las personas generalmente, cuando anclan los ganchos, lo anclan con la punta hacia adentro, cuando en realidad es con la punta hacia afuera, cuando los usan como accesorio en las eslingas. O en el caso de las grúas, tienen el mal hábito de colocar el grillete en el gancho en la punta y hacen la precarga y deforman el gancho. Automáticamente queda rechazado. Diferenciales, trinquetes, comelón, el nombre es polipasto, ¿ok? ¿Qué vamos a revisar nosotros en estos elementos? Y esto es complicado porque a veces hay personas que no saben que estos accesorios o estos elementos deben ser revisados. Estos elementos pueden ser parte de una grúa sobre cabeza, control y manual y una viga, ¿ok? Que es un riel, un monorriel, o se pueden utilizar como elementos portátiles. ¿Cuáles son los primeros elementos que tenemos que tomar en cuenta? ¿Cómo se usan? Señores, los polipastos, damas y caballeros, si hay damas y sé que sí, los polipastos del lado izquierdo, las famosas señoritas, los diferenciales, se deben utilizar exclusivamente para cargas verticales. Hay personas que los ponen inclinados o inclusive de manera horizontal en montaje y hacen esfuerzos cuando esos equipos no son para eso. Automáticamente el gancho de carga, de los 2 ganchos, el de posicionamiento y el de anclado de la carga, se deforma. Dañan el mecanismo de funcionamiento del elemento a nivel interno, lo dañan, entonces el equipo automáticamente no funciona. Aparte de que lo golpean a tal nivel de que no hay forma de identificar. Ustedes quieren hacer tensión de forma inclinada u horizontal, al otro lado está el trinquete, el comelón, ¿ok? Que es un diferencial de palanca. Ese está diseñado para hacer cargas en cualquier eje. Los diferenciales, los polipastos tipo diferencial, no. ¿Qué vamos a buscar nosotros? Que es muy importante. Que el equipo funcione como debería funcionar. Si el equipo tiene deformación en el gancho o tiene un pasador faltante, por favor no lo utilicen hasta que coloquen el pasador. Deben estar claros que deben tener forma de llevar la trazabilidad. La trazabilidad se lleva, bien sea serial, bien sea por el nombre del fabricante o el modelo que lo acaba de incluir la modificación de la norma. ¿Ok? Ahora el modelo es válido. Más sin embargo hay equipos que de verdad, depende para qué los vayan a usar, no son recomendables. Igual verifiquen los pernos, los tornillos, las carcasas o las tapas que protegen, los cobertores que protegen la zona interna de estos elementos. Vean si hay salpicadura de soldadura. En el tema de la cadena, aplica el mismo estándar de lingas de cadena. Hay que verificar si no hay eslabones deformados o que haya libre movimiento de los eslabones.
que el anclaje de la cadena con el gancho esté bien, que no haya corrosión severa o marcas de picaduras o de algún cizallamiento o desgaste en la cadena. Claro, estamos hablando de la cadena que hace tensión, ¿ok? En el caso de los diferenciales, la cadena que es para hacer el movimiento de accionar el dispositivo no pasa por estos elementos. ¿Ok? Si está corroída, bueno, límpiala con aceite y la pintan. Esa cadena no es limitante, pero la cadena que hace la tensión, que está conectada al gancho, sí. Hay que tener mucho cuidado con eso. Estos elementos tienden, cuando son sobrecargados o mal utilizados, a reventar la cadena y esa sí pega duro. Duro pega. ¿Ok? Nos encontramos aerial lift tipo tijera. La única diferencia con un man lift o un aerial lift hidráulico es que este es de desplazamiento vertical. Aquí estos equipos generalmente tienen estabilizadores. Estos equipos deben ser verificados muy rigurosamente con la nivelación y el terreno o el lugar donde lo vas a colocar, porque él es propenso a colapsar si está mal nivelado. Las tijeras, las rótulas deben ser verificadas, no puede haber soldaduras, deformaciones, impactos. Tienen que verificar cuando ya viene bajando si es que a cierta altura ya hace una parada para garantizar que si hay alguien debajo no lo vaya a aprisionar. La canasta debe estar, la cesta, la plataforma debe estar en buen estado, con superficies antirresbalantes, con las puertas funcionando. El mando de la canasta debe ser probado, igual el mando de emergencia. Dependiendo del tipo de equipo hay que verificar las llantas, ¿ok? El sistema hidráulico es muy importante. Estos son equipos que funcionan hidráulicamente. Por ejemplo, un ítem que se verifica en estos equipos, tanto los telescópicos articulados mixtos o verticales, es el tema del alcance. ¿Por qué del alcance? Por ejemplo, un vertical de 20 pies, cuando tú lo levantas completo, solo llega a 19 pies, algo está pasando. Puede haber algún elemento que esté impidiendo mecánicamente que llegue a donde debe llegar, o peor, puede haber algún problema en el sistema hidráulico. Es decir, tú no puedes confiar en un equipo que donde tú vas a montar personas, porque mira, los camiones canastos, los aerial lift, sea cual sea el modelo, la carga es una persona, entonces es mucho más delicado. Mientras que los factores de seguridad en algunos equipos puede ser 3.5, 4.5, hasta 7 inclusive, en estos equipos puede ser entre 12 y 22 veces. 12 a 22 veces el factor de seguridad de levantamiento y las capacidades vienen determinadas por peso, no por cantidad de personas. Hagan el ejemplo de que se montan en un ascensor en un edificio y el edificio dice que es para 10 personas, pero 10 personas promedio son 1000 kilos. O sea, son personas de 100 kilos o de casi 200 libras. Entonces estos equipos no vienen por personas. No es que no, este es de 4 personas, buscate a los 4 más grandes. No, eso no es así. Ellos vienen por un peso. Igual ustedes pueden verificar en el manual de fabricante cuáles son las limitaciones y cuáles son las tolerancias. De estos equipos es muy importante verificar el cilindro esclavo, el funcionamiento del cilindro esclavo cerca de la plataforma, que garantiza que sin importar cómo se mueva la pluma, la plataforma siempre va a estar en posición horizontal. Dependiendo del alcance, y estos equipos vienen, mira, hay equipos hasta 180 pies, dependiendo del fabricante, pueden traer o no estabilizadores. A veces los estabilizadores son las mismas llantas que a través de un movimiento se expanden, se estiran, abren un poco más la distancia entre llantas en el eje, y toda esa información ustedes deben tenerla clara a través del manual del fabricante. Es importante, queridos amigos, que entendamos que luego y ojo, aquí no están todos los equipos, estos son los equipos más comunes, hay más equipos, ¿ok? Pero hay un elemento interesante y es una inspección más importante que todas las demás, que es la inspección del operador.
¿Por qué la inspección del operador es tan importante? Porque las grúas en su mayoría no se manejan solas. ¿Ok? Las grúas no matan personas, las grúas no generan accidentes. Las grúas cuando colapsan, cuando tienen algún tipo de evento, y generalmente son catastróficos, las personas están involucradas. Entramos en un lado oscuro, porque yo no quiero asignarle responsabilidades a un operador, pero es que el operador es el responsable de la integridad de la operación y del equipo. Pero ¿están entrenados sus operadores? Es una pregunta interesante. Lo primero que tú haces, cuando llega el equipo, llega el operador y tal, tú le llamas a la persona y dices, mira, acá, tú estás calificado. Entonces él te va a sacar un carnecito que hoy en día en cualquier esquina fabrican uno. Pero debes tener tú, y esto es una recomendación que les hago a todos sin importar dónde estén, tener un proveedor confiable o varios proveedores confiables, que en el caso de que tú tengas una acreditación, tú puedas llamarlo y decirle, mira, Perico de los Palotes está calificado con ustedes. ¿Hace cuánto tiempo fue la calificación? Además, calificado y competente no es lo mismo. Calificado es una persona que aprueba las 3 pruebas. ¿Cuáles son las 3 pruebas? La prueba médica, con un grupo de elementos que te pide la norma. La prueba práctica, con elementos también que son evaluados en función del equipo, porque para cada tipo de equipo la práctica es diferente. Y la prueba teórica, que es parte de una calificación, donde el operador debe demostrar conocimientos básicos técnicos de física, de matemáticas, de cálculos, de elementos que tienen que ver con la grúa como tal. Porque si no les va a pasar, como a veces nos encontramos en la calle, mira, ¿tú sabes leer y escribir? No. Entonces, ¿por qué está certificado? ¿Cómo lees la tabla de carga? Si ya de por sí las tablas de carga en muchos casos vienen en inglés y el tipo no sabe leer en su idioma nativo, ¿cómo me garantiza él a mí que la grúa no va a colapsar? Te pueden responder como generalmente responden. No, cuando yo siento un frío en la espalda, ahí es que yo sé que la grúa va a colapsar. ¿Y ustedes creen que eso es un patrón de medida correcto? Entonces, calificar al operador es importantísimo. Y no solamente al operador, al grupo de trabajo. Si tú tienes una grúa de 1000 toneladas y tienes 2 operadores y tienes 8 riggers o aparejadores, deben estar calificados. Si tú vas a tener además supervisores de izamiento o planificadores de izamiento, deben estar entrenados y deben estar claros. Porque a veces hacemos operaciones y ni siquiera evaluamos el elemento número 1 que debemos saber de una operación de un izamiento de carga, que es el peso de la carga. Porque tú la puedes invitar a bailar, pero espérate que el DJ ponga la canción, porque de pronto te coloca algo que no sabes bailar. Bien sea muy moderno, muy específico o muy antiguo. El operador, además de calificado, es competente. ¿Qué vuelve competente a un operador? Es una pregunta interesante. ¿Qué vuelve competente a un operador? Debe estar autorizado para operar. Así de fácil. Debe estar autorizado para operar. O sea, yo puedo ser muy operador o muy lo que sea, pero yo no puedo llegar a cualquier empresa de grúa y montarme en una grúa y echar palanca, porque a mí no me contrataron, de pronto no me contrataron para eso. Ser competente involucra otro grupo de elementos. Y el operador, cuando llegó ese día, tú verificaste si había descansado. Y no es que le vas a preguntar, mira, dormiste. No. El lenguaje corporal te puede decir si una persona está descansada o no. Está alerta, está atento a lo que está haciendo, concentrado. Porque entonces, yo no sé por qué, yo lo he visto mucho en los electricistas, en el momento que tú estás manejando ese tornillito específico al lado de la fuente de corriente, pasa alguien por detrás y, ¿qué es, hermano? Te pega que el susto y el susto viene con corrientazo incluido. Separen a las personas de la operación. Quien no debe estar ahí, no está. Porque ese es otro tema. Tú tienes tu operador calificado y competente, tienes tu aparejador calificado y competente, tu equipo de trabajo, pero se llega un grupo de personas, bien sea del cliente o bien sea del dueño de la compañía, y parece un baile de Village People,
todo el mundo haciendo señas para allá y para acá, y respetando el plan de aislamiento y las formas de comunicación que se han establecido. Y por supuesto, hacer pruebas de sustancias controladas, bien sea alcohol, medicamentos prescritos o inclusive sustancias ilegales, es muy importante para que lo tengamos en cuenta. ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es la idea? Y antes de continuar, quiero hacer un pequeño break, ¿ok? Me recuerda aquí, parte del grupo de trabajo, me recuerdan por acá, recuerden al señalizador, porque lamentablemente en algunos países el rigger es todero, el rigger señala, agarra la guía, la carga y también apareja. Pero tú pudieras tener en tu equipo de trabajo un equipo tan variado como rigger, guiador, señalizador, supervisor de izamiento, planificador, operador y responsable general. O sea, hay gente, o hay grupos más pequeños donde tú puedes tener simplemente, Antonio, ¿estás colocando ahí algo del Sideboom? Estoy viendo una imagen de Antonio por aquí, está colocando Sideboom, que son grúas para tendido de tuberías generalmente. Hay personas que las confunden con equipos amarillos, aunque todos los equipos amarillos son calificables a través de ASME, porque son equipos homólogos a equipos de izamiento. Entonces, ojo, recuerden, el rigger generalmente no debería hacer señales, a menos que esté entrenado para tal fin, y eso es un tema que tienen que definir en el plan de izamiento. Hay que tener mucho cuidado con eso también. ¿Ok? Es en el plan de izamiento, que se puede hacer hasta 6 meses antes de levantar la carga, donde se define cómo se van a comunicar, quiénes se van a comunicar, quién va a ser el responsable. ¿Cuál es el espíritu o qué estamos buscando nosotros como organización con esto que estamos haciendo? Pregunto. Fácil. ¿Qué queremos nosotros? Mira, nosotros estamos en una situación ahorita donde todas las personas están pensando en coronavirus, en elementos económicos, en elementos familiares o de salud. Pero ¿qué va a pasar el día que termine esto? Y en algún momento va a terminar. ¿Cómo vamos a traer nosotros a las personas nuevamente a la operación? ¿Cómo vamos a traer nosotros, o cómo vamos a verificar nosotros esos equipos que pudieran estar tranquilamente 6 meses sin operar? Y les recuerdo que un equipo que tiene 6 meses parado hay que certificarlo nuevamente. Si no está certificado hay que hacerlo. O sea, hay que calificarlo. Recuerden que la certificación es una consecuencia de la calificación. Y esas personas que tienen 3, 4, 5 meses parados en su casa, que su mente estaba en otra cosa, ¿cómo vamos a hacer nosotros para traerlos para acá nuevamente? Para centrarlos en lo que necesitemos que estén centrados. ¿Cómo vamos a hacer nosotros, por ejemplo, para evitar que en este nuevo arranque o prearranque de las operaciones no hayan accidentes fatales porque los accesorios tienen 3 meses, 2 meses, 6 meses guardados y no han sido verificados? ¿Cómo sabemos nosotros, y esa es la intención en este caso y de esta charla particularmente, cómo sabemos nosotros que los equipos están en condición para trabajar? ¿Cómo sabemos nosotros que esa grúa que contrataron o que contraté o que me trajeron está en condición? La idea de estos tips es esa, ¿ok? Y nosotros estamos inclusive pensando a mediano plazo, a largo plazo, en volverlos afiches, póster, para que las personas puedan utilizarlo. Y vamos a seguir compartiendo a través de videos por nuestro canal de YouTube, información. Esa es la idea. La idea de estas actividades es primero vincularnos, desarrollar también los conocimientos o por lo menos la curiosidad de lo que significa este mundo tan complejo, que mucha gente no lo entiende, pero oye, esto es complicado. Y es mucha información y son muchos elementos que deben tomarse en cuenta. Entonces mi invitación siempre ha sido esa. No es un tema no es un tema solamente comercial. Es un tema de cuánto invertiste tú en tus equipos. ¿Y cuál es la necesidad que tenemos
de recuperar la movilidad y de recuperar nuestra actividad económica, sea cual sea. ¿Cómo hacen las empresas que tienen que alquilar equipo, que arriendan equipo, o que hacen trabajos puntuales, o quienes le trabajan a minas, o a empresas petroleras, o a constructoras? Si llegado el momento de arrancar las operaciones, los equipos no están en condiciones que deben estar. No sé si me entienden lo que les quiero explicar. ¿Ok? Para mí es muy importante porque yo entiendo, yo, Ronnie Medina, entiendo lo delicado que es esto. Yo entiendo lo peligroso que es esto. Ustedes pueden meterse en YouTube todos los días y pueden encontrar 700 accidentes diferentes, desde los chistosos, que en verdad a mí nunca me ha parecido chistoso ningún accidente, hasta las cosas catastróficas. ¿Ok? Hay accidentes de grúas muy famosos. El estadio de los cerveceros de Milwaukee en Estados Unidos, nada más murieron 3 personas. Pero la indemnización de las 3 personas costaba hacer el estadio 2 veces. Lo que pasó en Francia, se cayó una grúa y mató a 60 personas. Lo que pasó en Oriente Medio, en una mezquita, una grúa torre colapsó y cayó encima de la mezquita y mató a otro poco de gente. O sea, vamos a ponernos serios. Vamos a ponernos serios en este aspecto. Queridos amigos, antes de verificar si alguien quiere hacer alguna pregunta o participar vía audio, yo sí quisiera decirles que estamos aquí a su completa disposición, vía WhatsApp o vía correo electrónico. Mi correo es el crane, @cacitc.com. Mi teléfono termina en 9685, estamos a la orden. Sí los quiero invitar, por ejemplo, ya estamos promocionando para quien esté interesado las actividades internacionales, tanto de inspectores como aparejadores a nivel internacional, certificados por CICB, que además les da posibilidades en Estados Unidos de certificarse en CCCO para quien sea de su interés. Aquí tienen ustedes las actividades. Hoy casualmente publicamos para el día, los estamos invitando también al Congreso Virtual de Prevención de Riesgos. Pueden solicitar información vía el correo V-Training. Va a estar bien chévere. Tenemos ponentes ya confirmados de varias partes del mundo, especialistas en cada área, obviamente. Y la verdad es que es bastante accesible. Todos estos elementos, tanto la parte de las certificaciones que son calificadas y recibirán acreditación por cada uno de los temas que logren desarrollar, igualmente el Congreso. Les comentaba estas 2 actividades que las estamos también publicando, que es un diplomado de izamiento de cargas que está a muy buen precio y que habla de todo un poquito, por ahí decir, sobre todo para esas personas que quieren entrar en este mundo y no lo tienen claro, pero generalmente o el espíritu de esta actividad es brindar la información a operadores, prevencionistas, gente de mantenimiento, personas que tengan a su cargo equipo o lotes de equipo. Igual, la certificación para supervisores y planificadores de izamiento de carga, ¿ok? También está a su completa disposición. Para el lote de las actividades de V-Training, hasta el día 29, tenemos también un grupo de temas diversos que pueden ser de su interés. Iremos obviamente promocionando por los mismos canales de siempre, redes sociales, correo electrónico. Pueden solicitar la inscripción o simplemente el link. Nosotros vamos a estar trabajando ya el día 20, que es el día lunes, con el ingeniero Pablo Pinto,
en las capacitaciones dinámicas. El día martes 21 estaríamos trabajando con el ingeniero Aldo Peroso desde Argentina. Perdón, el 21 es con Audi, con el ingeniero Puyosa, en la parte de conceptualización de prevención de riesgos, que es el día martes. El día miércoles 22 con Aldo desde Argentina. El día 23 tenemos a Albonio Pérez desde Estados Unidos con la parte de radiación y protección y precauciones en la parte radiológica. En fin, hay un grupo de actividades que pueden ser de su interés, tanto este mes para la parte de las charlas, como las actividades de calificación, en mi caso, en el tema de izamiento. Como siempre, mira, agradecido de verdad de la participación de todos ustedes. Sí es un gusto, un placer y un privilegio. Y bueno, si tienen alguna pregunta o quieren participar de alguna manera, veo que Apolonio siempre se nos sumó. No vi cuando se colocó, cuando entró al chat. Hay nombres interesantes aquí. Entonces, si alguien quiere aportar algo o hacer una pregunta, estamos a la orden. Dayana, ¿cómo está? Hola, ¿cómo está? Chévere, chévere. Agradecer como siempre la información, porque aunque nosotros en la empresa siempre llevamos share list y diste también de inspección, siempre es importante ver otras opciones que pueden reforzar nuestras prácticas también en la empresa. Bueno, yo creo que es importante, Dayana, sobre todo tú, que hoy en día estamos tan conectados, tenemos hiperconectividad a través de las redes, ¿ok? Que sepan que estamos a la orden, ¿ok? Esa parte a mí de verdad me gusta mucho siempre que puedo. Ya algunos casos, algunas personas que están conectados aquí o que no están por algún motivo en particular lo saben. Nosotros estamos siempre dados a colaborar con algún elemento en particular. Compartir información no nos hace ni más ni menos, porque al final de cuentas esa es la idea. No todo, y yo siempre he tratado de defender este tema, no todo es negocio, no todo es comercial. Y parte de la función que nosotros tenemos es aportar y apoyar con información. No sé si me entienden. Dime, Wenceslao. Ya yo sé que tú finalizaste, pero yo tengo unas cuantas preguntas que me gustaría ver si me la puedes contestar antes de terminar. No te escucho bien, Wenceslao, pero dime. Un instante, estimados. Les voy a pedir, por favor, a todos que coloquen en el chat su nombre para la verificación de la asistencia. Ah, sí, muy importante para los certificados. Ya tenemos por ahí a Rafael Mina. Ya tenemos por ahí a Rafael Mina. Ok, Wenceslao, dime la pregunta. ¿Me escucha ahí? Ahora sí. Escucho. Fuerte y claro. Ok, perfecto. Que yo sé que ya tú terminaste ya prácticamente la charla, pero que yo tengo... para eso. Ah, bueno, perfecto. Yo tengo unas cuantas preguntas que me gustaría, para mi conocimiento y quizá para los demás, saberla. Dime. Y mira, yo necesito saber cómo uno realiza una inversión a una slinga que está encamisada. Esa es la primera pregunta. ¿Cómo quieres verificar tú si tienes fatiga o una slinga? Sí, porque hay ese tipo de slinga, principalmente que nosotros veamos mucho allá en la mina, hay algunas que están encamisadas por fuera, entonces tú no la ves interiormente. Entonces, bueno, yo creo en este caso, Wenceslao, en primer término, obviamente, no, existen las normas definidas para eso. En el caso de las slingas, ASME B39, lamentablemente hay ciertos atributos que son fáciles de detectar, pero yo te recomendaría, sobre todo por el tipo de cliente al que te refieres, te recomendaría que las mandaras a verificar. Perfecto. Porque conociendo el cliente que tú tienes, y tú sabes que yo lo conozco, para evitarte malos momentos, es preferible que mandes a hacer una evaluación de esos accesorios, o sea, inclusive el resto, el grupo completo de accesorios. Eso es así, perfecto. Ok, primera pregunta, ¿cuántas más hay? La otra pregunta es, ¿cómo
¿cómo se calcula más o menos el grado, ¿no era? El grado de la grúa versus la carga? Bueno, Franklin, Wenceslao, disculpa. Ahí hay un tema que es largo de explicar, pero vamos a tratar de hacértelo más sencillo. Primer problema que tienes que evaluar tú es el peso de la carga, ¿ok? Pero no solamente es el peso de la carga. Dentro de la planificación de izamiento, tú tienes que evaluar el peso, el volumen y la forma de la carga. Porque el peso te dice qué capacidad debe tener la grúa que tú vas a utilizar. Claro. Ajá, pero no solamente es el tema del peso. El volumen de la carga, por ejemplo, cómo va a ser el eslingado, cómo va a ser el amarre de esa carga. ¿Ok? Porque en función del peso, el volumen y la forma, las recomendaciones de Linga son totalmente diferentes. Ahí sí me voy a permitir hacer un poquito de publicidad, Wenceslao, e invitarte al curso de supervisión y planificación de izamiento. Perfecto, sí, no, lo que yo te digo es porque dependiendo la carga, ahí tú sabes que hay condiciones de grado que tienen las grúas que no pueden pasar, hay límites, ¿entiendes? Bueno, pero es que estaba hablando de un tema de la tabla de carga, y ya estaba hablando de temas excesivamente específicos. Exacto, sí. Por eso esa es la que quería saber más. Yo tengo más o menos el conocimiento, lo que quería era desarrollar más ese conocimiento. Ok, ¿alguna otra cosa, Wenceslao, antes de darle la palabra a otra persona? Sí, ya la última es con respecto a lo que usted estaba hablando ahorita, con respecto a los manlis, que sabemos, por ejemplo, en la tabla, la capacidad, la cantidad de personas cuando se está realizando una tarea X, cuánto tienen que haber. La tabla lo dice, hay algunos, y eso es un pleito diario. Yo lo explicaba cuando estábamos trabajando con ese slide. Los equipos de levantamiento de personas son en base a peso, no en base a cantidad de personas. Sí, escúchame, pero tú sabes, con respecto a donde yo trabajo, son muy delicados con respecto a eso, porque se supone que el operador está haciendo maniobra y si tiene ya 2 o 3 personas dentro de la canasta, pues no, para el operador es difícil un poco, no sé si me entiendes, hacer los movimientos. En el lugar donde tú trabajas, que yo sepa, no hay equipo para 4 personas a menos que sean los verticales y queda uno solo. No, yo por eso que te digo, me refiero a los manlis, que no son más de 2 personas, porque hay algunos equipos que dependiendo de la capacidad del tamaño. Tú puedes conseguir equipos para 10. ¿Ok? O sea, hay equipos que tienen envergadura dependiendo de lo que tú necesites, pero son equipos muy específicos en ese lado y muy costosos además. Tradicionalmente tú te vas a conseguir aerolift que vienen para 500 libras. ¿Ok? Pero 500 libras son 2 personas robustas, de esas que aquí particularmente aquí en República Dominicana y bastante. ¿Ok? O sea, son personas de 120 kilos, 130 kilos. 2 personas. Pero el equipo viene y te dice claro y específico, 500 libras, o 700 libras, o 1000 libras. ¿Ok? Entonces tú vas a tener que empezar, tú tienes que saber, y eso es parte de la evaluación médica que tú le haces a tu personal, ¿ok? ¿Cuánto pesa cada persona? Entonces aquí hay otros elementos que tú tienes que tomar en cuenta, y hay malos hábitos. Yo recuerdo una vez que estando en otro país, subieron a un soldador en una vertical, en un CISO, y resulta que el operador estaba abajo con los mandos de emergencia, cuando eso está prohibido. Exacto. O sea, si tú necesitas hacer una soldadura y nada más puedes subir una sola persona, bueno, resulta que o le enseñas a soldar al operador o le enseñas a operar al soldador. Así de fácil. Así de sencillo. Bueno, ok, ¿alguien más quiere participar? Gracias. Gracias. Gracias, Wenceslao. ¿Alguien más se anima a participar? ¿Quieren hacer alguna pregunta, algún comentario, algo?
Yo sé que a veces es complicado. Mira, habemos personas, y yo me considero un afortunado, porque yo he trabajado en diferentes ambientes, ¿no? Y resulta que inclusive, aunque sea el mismo equipo, el ambiente es diferente. Tú no puedes, ¿cómo te explico? Tú no puedes trabajar con un Malif o con un Area Leaf igual al lado de un taladro de perforación que al lado en una refinería, por ejemplo, o en una cementera, o en una mina. Entonces, cuando nosotros evaluamos estos temas y el trabajo o la interacción que tenemos con estos equipos, debemos en primer término entender que cada equipo es único, cada accesorio es único, ¿ok? Cada operación de izamiento o de levantamiento es única, pero entonces te enfrentas también al tema de el escenario o el ambiente de trabajo. Entonces, para eso, y eso es muy importante, para eso se hacen las planificaciones de izamiento. Las planificaciones de izamiento pueden ser hechas en 20 minutos o se pueden tardar un año, obviamente dependiendo de los elementos involucrados, el tipo de carga y el peso y estas cosas, pero todos estos elementos deben ser evaluados y tú debes aprender a evaluarlos. Ojo, depende de su operación, la cosa puede ser muy compleja o puede ser muy sencilla. En este caso, lo mejor es, y la recomendación es buscar asesoría, preguntar es gratis, por lo menos hasta ahora, verifiquen en su país, dependiendo del país donde estén, o a través de los canales que ya conocemos, antes de hacer algún tipo de operación. Me ha pasado mucho, pero mucho, que hay personas que fabrican accesorios o spray de bar o algunos elementos que pudieran ser calificables a través de un procedimiento que establece una norma, pero entonces me llaman después que ya está hecho. O nos llaman, no sé si a la gente de México, allá en Monterrey, la gente de Chrysler les pasa, que después que mataron archivos es que quieren que uno vaya a ver si respira o no respira. Entonces, es complicado porque debemos involucrarnos en esto y siempre es importante, sobre todo en este ambiente, hacer las consultas, hacer las preguntas, y eso no mata a nadie. ¿Ok? Bueno, si alguien quiere aportar algo más, y si no, hemos llegado al final de la actividad. Espero que les haya gustado. Medino, Dígame. quería que le hicieras una consulta rápida. Ajá. Ya tengo a alguien que se llama Eduardo Berizo y ha colocado su nombre, Eduardo Berizo, CIC. ¿A quién tenemos por ahí, por favor? Estamos tratando de consolidar la información de los que están con nosotros en este momento, ¿ok? Porque tenemos la intención de enviarles un diploma digital de asistencia a la actividad. Entonces, para poder tener nosotros toda la información de las 33 personas, bueno, 33 menos algunos que ya nos conocemos, pero de los participantes, bien sea por esta vía, porque no todos accedieron a través de correo. ¿Quién más quiere participar? Saludos, ¿cómo estás, Ronnie? Hola, Teófilo, ¿cómo estás, hermano? Muy bien, y primero vamos a darte las gracias por compartir tan valiosa información. Para mí, de verdad que ha sido de gran valor. Aquí tengo todo mi apunte para fajarme a estudiar ahorita. Hermano, una pregunta. Y en el caso de grúas y lo que es montacargas, se le piden siempre unos requisitos. Dentro de esos requisitos podemos agregar lo que son la licencia de conducir que se ha dado normalmente y qué categoría en caso de ser positivo. Ahí hay un tema, Teófilo, que aplica por país. ¿Ok? ¿Por qué? Te puedo dar el caso de Ecuador. Ecuador tiene un tipo de licencia, si mal no recuerdo, que es tipo G, que tú puedes no tener licencia para manejar vehículos,
pero tú tienes que hacer una prueba en el caso de la licencia para manejar equipo pesado. En Venezuela, por ejemplo, es licencia de quinta, pero con esa licencia de quinta en Venezuela tú puedes manejar patanas, transbordadores espaciales, submarinos, buques tanques, hay grúas también. O sea, la norma, por ejemplo, en Venezuela pedía licencia de quinta. ¿Ok? Acá hay una licencia igualmente que establece ciertos límites de edad, pero no es limitativo porque depende de cada país. ¿Ok? Si la legislación aquí, la legislación dominicana, por ejemplo, que es el caso nuestro, establece algún tipo de requisito en ese aspecto, hay que cumplirlo. ¿Ok? Hasta donde entiendo, la licencia de quinta, aquí en República Dominicana, es la que piden generalmente. La misma que usan para la patana. Es la que piden generalmente, pero la norma como tal, la B566, que es la que establece los estándares para montacargas contrabalanceados con pilotos sentados, por ejemplo, y los Rick-Tacker también, no definen, no dicen en ninguna parte, hablan de una licencia, más allá del hecho de que la persona debe estar entrenada. Pero entonces aquí hay un conflicto. Algo que nosotros hemos venido criticando con la operación del montacarga, es que quien opera montacarga debe entender que el montacarga no es un carro. El montacarga no es un vehículo. El montacarga está definido para áreas específicas según su modelo. Pueden ser todoterreno, pueden ser eléctricos, con llantas macizas, con macizas de baquelita, con llantas de aire. Pero el montacarga no es para andar circulando. O sea, el montacarga está limitado a un espacio específico. Siempre lo digo a modo de broma, pero los amortiguadores del montacarga son los riñones del operador. Montacarga no tiene amortiguación porque no está diseñado para andar circulando más allá de una distancia específica y en un terreno preparado específico para eso. Pero sí hay países que tienen establecido como requisito para manejar equipos pesados, vehículos, en fin, grúas, montacargas y estos elementos, uso de licencia de conducir. Hay casos, inclusive, Venezuela se dio un estilo que decía, bueno, los montacargas hasta 3 toneladas, licencia de cuarta, los montacargas de 3 toneladas para arriba, licencia de quinta. ¿Qué tiene que ver la licencia de un carro cuando el montacarga funciona de forma diferente y se conduce de forma diferente? Claro, eso es una opinión personal. Eso es una opinión muy particular mía. ¿Ok? Pero depende de la legislación de cada país. ¿Quién más quiere participar? Ok. Entonces recuerden, por favor, quienes no accedieron por la vía del correo o reconfirmar, si son tan amables, la información del ID, el nombre completo como aparece en el ID, por favor, y el correo, que llegaría por esa vía, obviamente, para poder enviarles entonces el diploma digital. Eduardo, ¿quieres decir algo? Sí, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Allá de noche? Y bueno, estamos aquí en Venezuela, ya estamos ya prácticamente de noche. Ya es la misma hora que aquí. Después de las 6:30, bueno. Mira esa cachucha que tenéis puesta, esa gorra que tenéis puesta, me parece conocida. Ah, ok, ese de 6CB. Sí, conozco, muchacho del tocayo Eduardo Albernoz. Sí, por ahí anda conectado. Que está con ustedes. Mire, por aquí tengo un inconveniente en referencia a un diseño. Un diseño de lo que es la polea. Sabemos que nosotros, por normas de seguridad y de fábrica, por ejemplo, en las poleas nos llega un cable, o sea que el cable va en función o sea, la polea va en función, el cable de acero va en función a lo que es el diámetro para poderla ajustarla o llevarla a lo que es la polea. Ajá. O sea, estamos hablando entonces de la polea que está llegando de un diámetro. Por ejemplo, si yo tengo que es de 3/4, me está llegando de menor diámetro, en este caso, un ejemplo, 16, me llega a 14. Sé que cuando no tenemos el diámetro adecuado, sé que me va a dejar algunas corrugaciones, ¿verdad? En lo que es en la polea, y me le desgasta o me le disminuye la vida de hora
de ese elemento. Horas. Sí, he tenido ciertas discusiones porque en realidad yo lo he rechazado. En realidad, o sea, mi criterio es que si, mira, no me cumple con las especificaciones, no me está cumpliendo con las dimensiones, me vas a reducir. Y en realidad estamos algo muy serio, porque estamos haciendo algo muy crítico. Tanto puede deformarme tanto el cable como la polea. Si tú metes un cable de mayor diámetro que la polea, automáticamente se deforma el cable de la polea y en cuestión de 2 o 3 izamientos se anula automáticamente el uso. Aquí hay varios problemas, Eduardo. El primer problema que se presenta es de los proveedores. ¿Por qué? Me disculpa, pero todo es chino hasta que se demuestre lo contrario. ¿Qué quiero decir con esto? Que los chinos fabrican el sistema métrico decimal y mucho se está fabricando allá. Entonces, el primer problema es que si tú tienes una polea en fracciones de pulgada, aunque hayan tablas de conversiones, fracción de pulgada y milímetro es milímetro. ¿Qué pudiera ser medianamente aceptable? Que el diámetro de la polea o la medida de la polea sea más ancho, o sea, más grande que el cable. A la larga te va a generar fricción, te puede generar cizallamiento de la polea, pero si la polea es más grande que el cable, tú puedes aceptarlo como una posibilidad. Pero si el cable es de un diámetro más ancho que la polea, no, porque la deformación va a ser inmediata, el daño en la polea va a ser inmediato y te recuerdo que las poleas no tienen tolerancia en desgaste ni en deformación. Sobre todo además si estás trabajando con poleas de baquelita, porque fabricantes como Liber y como Grove están colocando en la pluma poleas de baquelita de plástico que son bastante resistentes, pero que si le colocas un cable más grueso, obviamente se van a dañar. No, en este caso sí tengo, es metálica, ¿no? Pero el caso que me está diciendo, ya viene siendo el diámetro del cable de acero es mayor a donde va el canal de la polea. Yo, bueno, automáticamente... O cambiáis el cable o cambiáis la polea. Coloco lo que es la garga, coloco la garga, mira, tengo esta garga y se los digo, mira, esta garga, esta es la holgura que tengo, esta es la que me debe calzar al diámetro del cable. Oye, en realidad está rechazado. Más sencillo, Eduardo. Vete al manual del fabricante de la grúa. El manual del fabricante de la grúa establece cuál es el diámetro del cable. Yo entiendo tu situación porque yo sé que allá no ponen el cable que hace falta, sino el que encontráis. Yo entiendo esa parte porque eso es otro problema también. Para mí, oye, en realidad yo me gusto, soy muy acatado a las normas, ¿no? Eso no, es que tiene que ser así. Pero lamentablemente quienes son dueños de los equipos allá en Venezuela, lamentablemente no tienen tan sencilla la cosa de como levantar un teléfono y conseguir el cable que la grúa recomienda. Inclusive, Eduardo, tienes que verificar no solamente el diámetro, sino la fabricación. Porque están vendiendo unos tipos de cables que pudieran ser del mismo, pudieran estar comprando un cable solamente por el diámetro, sin entender la configuración, el arrollado y el alma o el material del cable. Sí, el diseño. Okay. Exactamente. Pero cable más grueso que polea no va para el baile. No, de hecho también he tenido muchos inconvenientes en campo cuando van a hacer los diseñamientos de carga, que ellos llegan igualito, por ejemplo, una de las disyuntivas que tengo, ¿no? Que siempre, como yo vengo siendo el cliente, me llegan con una telescópica. Entonces, cuando comienzo a hacer las inspecciones, para poder decir, mire, el equipo está alto para que hagas el trabajo, siempre me encuentro también con esos cables, a veces los cinco hilos rotos. Entonces, claro, el estándar te dice unas limitantes, ¿no? Siempre... ¿Tú trabajas en qué ambiente allá en Venezuela, Eduardo? Mira, tenemos ambiente industrial, ahí en el complejo petroquímico. ¿En José? Enfrente, sí, en José, exactamente. Ah, ok, refinería. Sí, entonces, cónchale, son cosas que he tenido siempre me llegan los propietarios, porque cuando comienza ya a meterle la tranca, comienzan y te llegan, cónchale, pero ¿cómo manejamos? Podemos manejar eso, porque en realidad primero Eso es facilito, Eduardo. Mira, ¿cómo manejamos el problema del cable? Fácil, hermano. O compras el cable o cambias la polea. Esa era la respuesta que yo daba.
Pero no se No, puede no, ser tolerante con eso, Eduardo. No se puede. hemos sacado varios equipos. No, esa era una de las dudas, más que todo era el cable con lo de la polea, que sí. Si sí el tenía cable es de un diámetro menor a la polea, tú puedes ser tolerante porque no va a haber daño. O sea, a corto plazo no, pero reduce 20% la vida útil de la polea y del cable. Pero ya cuando el cable es más grueso que la polea, viejo, ahí vas a hacer un daño casi inmediato. Sobre todo del cable, más que de la polea del cable. Entonces se te viene una carga abajo, en un lugar donde trabajan con cloro, con soda, con azufre, y ya tú sabes, porque yo conozco a José porque he trabajado ahí, no es fácil, pues. No sé si me entiendes. Sí, te entiendo. Igual te pongo la orden vía WhatsApp, Eduardo, para lo que necesites. Oye, agradecido, hermano, por la respuesta y aclararme la que tenía. Ah, me está diciendo tu tocayo que vos sois de Petromonaga. Que te certifique. Yo tengo mis círculos de información están por todos lados. Bueno, Eduardo. queridos amigos, si yo creo que ya a esta altura si alguien quiere aportar algo más, no hay problema. Si no, que tengan muy buenas noches y muchas gracias. Okay. Chao. Luego.